los medios de comunicación que hoy nos hacen el honor de acompañarnos. Queremos abordar dos temas fundamentalmente. Uno primero, nosotros en nuestra historia pues, hemos trabajado mucho con los pueblos indígenas del país y los hemos acompañado en luchas importantes. Yo fui miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación 94-97 y fuimos de los que logramos la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar el 17 de febrero del 96. Sobre el tema de derechos y cultura indígena, cuando se había planteado 5 temas en la agenda bilateral entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En las mesas de trabajo participaba la CONAI, dirigida por don Samuel Ruiz, y participábamos nosotros como miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación de Chiapas. Eran integrantes de esa comisión Pablo Salazar Mendiguchía, entre otros, que después de ahí partió para ser gobernador del estado. También participaba Jaime Martínez Veloz, también participó Luis H. Álvarez y Eberto Castillo, que nos ayudaban en buscar los acuerdos de esas dos fuerzas, que en ese momento eran fuerzas emergentes en el país, cuando todavía el PRI tenía un peso muy importante en el Congreso, pero que era fundamental tener el aval de esos partidos para poder lograr avanzar en las reformas que se plantearon para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, que esa fue una parte importante, fue la parte fundamental de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que es fecha hoy que siguen estando pendientes y que no se han cumplido. Y bueno, el día de hoy, 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El 23 de diciembre de 1994, algunos se acordarán, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 49-214, por la cual se estableció el día 9 de agosto de cada año para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, toda vez que en el mundo existen más de 5,000 grupos distintos de indígenas ubicados en unos 90 países y que aproximadamente hablan unas 7,000 lenguas. En el mundo hay más de 476 millones de pueblos indígenas, de habitantes indígenas que viven en 90 países, lo que representa el 6.2% de la población mundial. Esta conmemoración contribuye a que en 193 países miembros de la ONU generen mecanismos e instrumentos de protección para los pueblos indígenas, pero también para resaltar la diversidad cultural que se ve reflejada en las distintas comunidades nativas de cada uno de ellos. En la Declaración de las Naciones Unidas, los derechos de los pueblos indígenas establecen los derechos individuales y colectivos de la población indígena, en particular su derecho a la cultura, a la identidad, a su propio idioma, al empleo, a la salud y a la educación. Además, se subraya el derecho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus instituciones, cultura y tradiciones, así como promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Conocer a México demanda conocer a los pueblos originarios, entender su realidad y costumbre, apreciar su cultura y sus tradiciones. Los datos del Censo de Población del 2020 indican que en México el 6.1% de los hombres y el 6.1% de las mujeres de 3 años y más
habla alguna lengua indígena, es decir, 7.364.645 personas, de las cuales el 48.6% son hombres y el 51.4% son mujeres. Las entidades con mayor porcentaje de habla indígena de 3 años y más es Oaxaca con un 31.2%, Chiapas con un 28.2%, Yucatán con un 23.7% y Guerrero con un 15.5%. En Quintana Roo el 11.7% es población que habla alguna lengua indígena. Es de destacar que Hidalgo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz se encuentran por arriba del nivel nacional del 6.5% sobre este tema del habla de las lenguas indígenas. Las entidades donde las mujeres representan más de la mitad de la población hablante de lengua indígena son Guerrero con el 53.3%, la Ciudad de México con el 53.5%, Oaxaca con el 52.9%, Puebla con el 52.9%, el Estado de México con el 52.7% y Veracruz con el 51.8%. La pandemia del COVID ha dejado en evidencia las graves desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a poblaciones de todo el mundo que ya sufrían de antemano pobreza, enfermedad, discriminación, inestabilidad institucional o inseguridad financiera o inseguridad pública. Y injustamente los pueblos indígenas del mundo los que crudamente se han visto más afectados. Si bien existen instrumentos internacionales y disposiciones jurídicas nacionales, constitucionales y legales que tratan de equilibrar esas desigualdades, resultan indudablemente insuficientes, que se deben aprender acciones de manera colectiva y afirmativa en todos los ámbitos de gobierno, con la finalidad de que se garanticen que los pueblos indígenas no se queden atrás. Por eso resulta urgente plantear un rediseño de una nueva forma de cooperación para el interés social y que el bien común de los pueblos indígenas, que son los más afectados por desigualdad señalada, sean atendidos. Si bien es cierto, de manera reciente se han logrado algunos avances en materia legislativa que beneficien a los pueblos indígenas, especialmente a las comunidades afrodescendientes. De manera real debe seguirse impulsando el emprender iniciativas de reforma que permitan que de forma integral haya avances significativos para este sector de la población mexicana. Debemos seguir trabajando para generar mecanismos e instrumentos jurídicos eficaces que protejan a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de nuestro país. Debemos de seguir impulsando una reforma constitucional en materia indígena para que puedan ejercer las formas de autogobierno que decidan, así como sus propios sistemas normativos y permitan el respeto y la protección de sus tierras, territorios y bienes comunes. Debemos trabajar para eliminar la discriminación estructural que siguen padeciendo los pueblos indígenas. Hoy más que nunca se debe de reformar el marco legal que les impide que puedan ejercer de manera plena sus derechos. La lucha originaria por la tenencia de la tierra que inició el general Zapata hoy sigue estando vigente, ya que justamente los pueblos y las comunidades indígenas y afrodescendientes son quienes más padecen el poder hacer uso de sus tierras y demás recursos naturales. Por ello seguiremos impulsando tanto la reforma constitucional en materia agraria como la relacionada con los derechos que deben ejercer los pueblos y las comunidades indígenas. En este tema sigue estando pendiente el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, que no quedó establecido en la propia Constitución el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de interés público, siguen siendo sujetos del interés privado fundamentalmente. Tenemos que avanzar también sobre el derecho de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta. Una consulta
donde se fortalezca la autonomía y la libre determinación de los pueblos, una consulta libre, previa y bien informada, que es un paso y es un tema, eso es una asignatura pendiente en México sobre el trato, sobre el tema de los pueblos indígenas y de la población indígena que vive en nuestro país. Evitar la discriminación y el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas, no nada más como sujetos de derecho, no nada más como sujetos al interés público, sino también que sean parte de la nación mexicana al ser reconocidos como parte de nuestra realidad y de nuestra existencia como país. Es parte de nuestra riqueza, es parte de la diversidad que nos compone. Vamos a trabajar una agenda legislativa para los pueblos indígenas, una reforma constitucional y una reforma legal. Ya presentamos nosotros en su tiempo la iniciativa que se hizo por la COCOPA, por la Comisión de Concordia y Pacificación, que sigue estando pendiente de aprobación por el Congreso de la Unión, que es una reforma que trata temas constitucionales y es una reforma que también plantea temas legales que están pendientes de su aprobación por el Congreso de la Unión. Este tema es fundamental para nosotros. Por eso hoy, en este marco, en esta conmemoración, hoy convocamos a esta conferencia de prensa para dar a conocer que vamos a trabajar plenamente esta agenda legislativa indígena para lograr el reconocimiento pleno de los derechos de estos pueblos y acabar con la discriminación, acabar con el maltrato y lograr que los pueblos indígenas avancen en su libre autodeterminación, en su autonomía como pueblos indígenas en el país. Este es un tema muy importante. El otro tema es decirles que como aspirantes a la mesa directiva del Senado, vamos a buscar y buscamos la unidad. Somos amigos de todos los senadores, hemos estado en comunicación también con el coordinador de la bancada de Morena y creemos que un tema pendiente que tenemos en el tema legislativo es el tema del gran rezago que tenemos en el Senado. Primero, por la aprobación de consejeros en materia electoral, por otro lado también la definición de la representación en el Consejo de la Judicatura bajo la propuesta del Senado que el Senado haga. También está pendiente el tema del INAI, el consejero presidente del INAI, y también tenemos pendiente innumerables nombramientos en los órganos autónomos, como es el caso de los consejeros para el tema energético y de Pemex, y también el nombramiento de magistrados a los tribunales agrarios y al Tribunal Superior Agrario. Tenemos cerca de 60 nombramientos pendientes que creemos que hay que terminar de avanzar y abatir ese rezago. Y también hay innumerables iniciativas legales que se han presentado que están en las comisiones. Vamos a poner especial atención para apoyar a las comisiones y a los senadores para que sigamos trabajando plenamente en lograr que las iniciativas que han sido presentadas cuenten con dictamen, ya sea positivo cuando así corresponda o negativo, y poder desahogar el rezago legislativo que tenemos aquí en el Senado para generar mejores condiciones en nuestro país en el marco legal. Entonces, el trabajo, como decimos los zacatecanos, todo lo vence. Vamos a trabajar en unidad, vamos a trabajar con tolerancia y con inclusión, vamos a trabajar a través del diálogo para arribar a los acuerdos y vamos a trabajar para que el Senado retome el papel que le corresponde en la República, el papel político que le corresponde en nuestro país. Entonces, esto es lo que queríamos comentar con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Adelante. Sí, senador. Le pregunta Sandra Aguilar, de AE Grupo Informativo. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, Sandra. Qué gusto saludar. Igualmente. Dos temas el día de hoy. Bueno, primero compartirle que en efecto a fin de mes va a haber movimientos aquí al interior del Senado
La primera pregunta es, ¿por qué considera usted que no hay piso parejo? Y sobre todo saber si ya sostuvo esa reunión que estaba solicitando con el actual presidente, el senador Ricardo Monreal. Esa es mi primera pregunta. La segunda, de una vez para… La segunda, ok. Una vez que me conteste esta, pues ha declarado que en efecto hay una campaña desde el interior del Senado en contra suya, desde su trabajo, etc., etc., etc. Directamente, para decir que hay una campaña de desprestigio, supongo yo que tiene pruebas. ¿Se está refiriendo al senador Ricardo Monreal? Esa sería mi segunda pregunta. Bueno, comentarle que platicamos ya la semana pasada con el senador Ricardo Monreal, que aclaramos los temas que están a debate. Nosotros hemos planteado este tema de la necesidad de transparentar y de mantener la austeridad en el Senado. Hemos planteado que los senadores, pero entre otros nosotros mismos, recibimos únicamente como ingreso, como estímulo, como apoyo salarial de 119,000 pesos y creemos, pues todos saben, bueno, apareció una nota en un periódico en primera plana y ocupó más de media plana a sus interiores y bueno, pues muchas de las cosas que se plantearon ahí no son ciertas, ni siquiera los montos ni las cantidades a las que se refería. Por eso decimos nosotros que hay una guerra sucia. Es claro que esta información pues es una información que se liberó en forma indebida, que no me afecta a mí, sino a todos los demás senadores. Yo no puse mi salario se estableció por parte de las instancias del Senado y fue un acuerdo de todas las fracciones parlamentarias lo que recibimos de salario todos los senadores. Lo demás que se recibe, que no recibimos nosotros, son pagos de la gente que trabaja en las vicepresidencias del Senado y son parte de la estructura laboral del Senado de la República, que algunos de esos elementos trabajan con nosotros. Entonces, creo cuando planteamos lo de la guerra sucia, pues a eso nos referíamos, dejamos claro nosotros en la conferencia que hicimos a la que usted acudió, cuáles son los ingresos que nosotros tenemos y bueno, percibimos esa guerra sucia, no dijimos que era en el Senado, dijimos que era una campaña de guerra sucia por la derecha. Pero dijo al interior, senador, al interior del Senado así lo declaró. No, bueno, dijimos que había una guerra sucia y dijimos que una guerra sucia auspiciada y bueno, ¿a quién pertenece Javier Lozano? Yo no sé si Gibran trabaja aquí o no, pero ha sido parte de esta campaña. Yo lo que le quiero decir es, mucha gente que ha participado en la campaña contra nosotros son este tipo de elementos. Por eso digo yo, ¿en qué medios de comunicación se han hecho las denostaciones de nosotros? En el Reforma, precisamente en los medios que están en contra de la Cuarta Transformación y en los medios que ha denunciado nuestro propio presidente de la República. Una parte de esos medios son los que se han dedicado a atacarnos para tratar de demeritar nuestras posibilidades de llegar a la presidencia de la mesa directiva. Okay. Y con el senador Monreal, pues hay diferencias, pero también hay cosas comunes que hemos defendido, luchas con las que hemos compartido y caminos que hemos recorrido juntos. Ok, sería todo, senador. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No tendríamos ninguna otra pregunta registrada al momento. Pues agradecerles, si nosotros planteamos trabajar por la unidad del Senado, pues es claro que tenemos que trabajar con todos los senadores y tenemos que trabajar con los compañeros que hoy tienen también el privilegio de tener algún espacio de dirección y de responsabilidad en los órganos que dirigen los esfuerzos del Senado de la República. Por eso los convocamos a todos ellos a acompañarnos y a apoyar nuestra propuesta para que desde la mesa directiva ayudemos a que este Senado se abra a la ciudadanía y para que este Senado pueda mejorar su relación con los otros poderes, entre otros con el Poder Ejecutivo. Muchas gracias.